Ayer tocamos en el programa por arriba la noticia porque era muy reciente, pero quiero volver sobre esta visita de 6 diputados de La Libertad Avanza, o para ser más precisos, de 6 diputados de Victoria Villarruel, porque son justamente dentro de la bancada de La Libertad Avanza los más cercanos a la vicepresidenta, quienes fueron a Ezeiza a visitar a milicos que están presos, a genocidas presos. Digo porque no puede pasar desapercibido. Esto es un paso más en un plan que tiene este gobierno, desde antes incluso de llegar al poder, desde la campaña, y Villarroel desde mucho antes, para ir no solamente liberando a los genocidas que siguen presos, que no son tantos porque hay muchos que tienen domiciliaria y hay muchos otros que fallecieron sin ser juzgados, sino de ir levantando las barreras, las trabas que la sociedad argentina puso a lo largo de 40 años de democracia para que lo que sucedió en la última dictadura no vuelva a suceder. La impunidad es una forma de levantar esas trabas, o mejor dicho, el castigo es una traba, es una advertencia a los que quieran volver a hacer lo mismo más tarde. Mirá que si lo haces terminás preso. La impunidad es todo lo contrario, podés hacerlo y no pasa nada, y entonces vuelve a suceder. Como por ejemplo sucede con Sturzenegger, con Caputo, con Bullrich. Ya vamos a llegar a eso. Para entender también la gravedad de lo que eso significa, lo decíamos, fueron 6 diputados del bloque de La Libertad Avanza, diputados y diputadas, que son los que tienen más vínculo con Victoria Villarroel, los que hacían campaña con ella. ¿Se acuerdan que Villarroel tenía como una campaña aparte de la de Milei? Bueno, estamos hablando de esa gente. Está también Bonacci, que es la diputada santafesina, que es la hija de un neonazi que tiene un sello de goma que lo va vendiendo al mejor postor en cada elección. Ya hablamos de ella en su momento porque junto con Sago eran los que se habían empezado a rebelar dentro del bloque de diputados, un bloque donde hay un quilombo enorme. Y ayer el periodista Juan González, el mileiólogo Juan González, publicó un fragmento de una discusión que se dio dentro del bloque de diputados de La Libertad Avanza cuando se enteraron muchos diputados de lo que había pasado en la visita. Yo después pude corroborar que la autenticidad de este chat. Hablé con gente del bloque de La Libertad Avanza que me corroboró que efectivamente esto es así. Esto, el que lo escribe es el diputado que organizó la visita, que es el diputado, acá tengo el nombre, perdón, Beltrán Benedit, diputado por Entre Ríos, y que cuando fue cuestionado dentro del bloque de diputados, insisto, por diputados de la propia Libertad Avanza, dio esta explicación que es aún más inquietante que la noticia en sí. ¿Qué dijo? Es el número 16. A ver si lo podemos ver. Te sumo algo mientras buscamos Dale. el archivo. Nosotros el año pasado... ahí está. Ahí Ahora, está. te cuento. Fuimos a ver represores. No. Represión es algo, porque se ve que le hacen una serie de preguntas, claro, y él empieza a contestarlas. ¿Fuimos a ver represores? No. Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad. En todo caso, dice este diputado, Bertrán Benedit, fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. ¿Lo propuse yo? Sí. ¿Vamos a hacer un escrito? Sí. ¿Por qué? Porque lo que les pidieron los militares fue domiciliarias, que lo saquen de la cárcel. ¿Qué dirá? Que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte terroristas hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio. ¿Los fallos violan las leyes y los tratados? Sí. ¿Hay terroristas presos? No. ¿Hay héroes de Malvinas? Sí. ¿Hay presos desde hace más de 20 años sin condena firme? Sí. ¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. Los cargos han sido probados, no muchos son inventados. LPO, la Política Online, que es el medio que publicó por primera vez esta noticia, con su artículo muestra estar más cerca del terrorismo zurdo que de la verdad.
¿Les duele la visita humanitaria? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas? Sí. ¿El presidente combate en la política esta ideología? Sí. ¿Cuál es su última guarida? ¿El Poder Judicial? Sí. ¿Los vamos a combatir? Sí. ¿Cómo? Denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa. ¿Cómo? En el Consejo de la Magistratura. ¿Quiénes fuimos? Y ahí el nombre de los diputados: Guillermo Montenegro, Elías Ferreira, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y obviamente el que firma, Beltrán Benedit y Rocío Bonacci, la santafesina que mencionaba hace un rato. Me preocupa en principio porque no ha habido de otros diputados de la Libertad Avanza ningún tipo de manifestación pública al respecto, sí del peronismo, sí del radicalismo. No ha habido de los socios de la Libertad Avanza en el Congreso ninguna manifestación al respecto. Es decir, seguimos normalizando, ya no solamente como el 24 de marzo que el gobierno defiende el terrorismo de Estado, ya no solamente que un grupo de diputados vaya a visitar a personas como Astiz, que tienen una condena firme, eso tiene que quedar claro, la mayoría tiene una condena firme, sino la utilización de estos términos, la utilización nuevamente de esta terminología. Insisto, son barreras que se van cayendo y que lo que hacen es dejarnos más cerca de que esto se repita. No de la misma manera probablemente, pero no por eso de forma menos trágica. Te iba a sumar que el año pasado, se ve que Villarroel ahora no tiene tiempo para ir ella, porque nosotros el año pasado publicamos con Franco Mirraji las reuniones con 10 genocidas que tenía Villarroel, porque conseguimos las planillas de las cárceles de genocidas condenados por desapariciones, violaciones de mujeres, robos de bebés, que son los que le dan letra, son los que le escriben los libros y todo eso, y ella repite. Igual, vuelvo a lo de antes, estos tipos están presos, están condenados, tuvieron un juicio justo. Hay un montón de casos, viste, que te dicen que hubo revanchismo en el Poder Judicial. Si vos revisás las estadísticas, hay 190 acusados por delitos de lesa humanidad absueltos, 157 que tuvieron falta de mérito, 102 sobreseídos. No es que a cada persona que se le acusa por un delito de lesa humanidad automáticamente va presa. De hecho, hay 1.187 condenados la última vez, casi la misma cantidad de fallecidos por impunidad biológica. 1.161. O sea, no es cierto que cuando acusás a alguien por delitos de lesa humanidad automáticamente se lo condena. Las estadísticas te dicen eso. Sí, lo que es cierto es que hay un núcleo ahí ideológico, fascista, neofascista, el nombre que quieran, pero con un sesgo ideológico muy fuerte y que no genera un repudio del resto del espacio de la Libertad Avanza, que entiendo que no es una posición unificada de parte de ellos. No, no lo es. Bueno, de hecho, queremos creer que no lo es. Había trascendido un cierto malestar de la presidencia de la Cámara, de parte de Martín Menem, que no solo no fue oficializado, acabo de consultar de nuevo, y la respuesta es y oficiosa. No es un tema del que tengamos que hacer más comentarios, ya terminó para nosotros. Quieren que pase Martín Menem, porque a Martín Menem se le está escapando la tortuga y todo esto le genera quilombos dentro de su propio bloque, lo cual no ayuda a que pueda mantener un vínculo fructífero para él con los otros bloques, porque le dicen primero ordená vos tu interna. Contábamos el otro día que esa misma interna lo obligó a desconocer un acuerdo que había para que Monzó encabezara la bicameral de control de los órganos de inteligencia, que ahora sabemos por qué querían poner a alguien de la Libertad Avanza al frente, justamente para poder hacer todas estas reformas sin control del Congreso o con menos control por parte del Congreso. Yo tal vez sea mala con lo que digo porque es muy grave lo que pasó, pero no sé si es casualidad que se haga tampoco esta semana. Como para mí, cuando el gobierno tiene muy malas noticias económicas, empieza a salir con la agenda simbólica, porque no porque no sea importante, sino porque sabe que duele, sabe que molesta y va buscando el límite de lo posible, porque estamos hablando de eso, porque obviamente que indigna, pero creo que lo hacen en momentos específicos para que hablemos justamente de eso y no del trasfondo, que es que les está yendo muy mal en términos económicos. Entonces, no les demos el gusto y hablemos de economía. Este grupo de diputados lo que ha logrado es el milagro
de que extrañemos la pluma de Cabildo, por ejemplo, o Hay que pedirle perdón a Manfroni. sí, no, digo, esos dinosaurios aberrantes que eran pro genocidas y demás, por lo menos tenían el don de la lectoescritura. La minuta esta de Beltrán Benedit, entre los diputados que asistieron a esta visita, entre comillas, humanitaria, estaba la que se puso el patito en la cabeza en el medio de Tienen un una combate reacción. con el idioma y la sintaxis. Se fajan todos los días. Sí. La chica del patito, especialmente, cada vez que hablan en el Congreso, realmente llama la atención. Una vez la entrevistamos El nivel a la chica del patito. No sé el nombre, no me acuerdo. Lourdes Arrieta. Sí, le preguntamos qué iba a votar y se enojó porque le preguntamos qué iba a votar en la ley bases y bueno. Pero ojo, y ahora vamos a la economía, pero me parece importante notar algo. Quien sí maneja muy bien el arte de la lectoescritura y es muy inteligente y sabe sacar provecho de todo esto es Victoria Villarroel. Claro. Que viene haciendo actos diciendo yo soy peronista, citando a Perón en sus actos. Ayer con el tema del cantito de Enzo Fernández hizo un posteo imbuido de nacionalismo. Ojo con ese canto de sirena, porque es muy peligroso. Detrás de esos posteos, detrás de su labia, evidentemente mucho más talentosa que de la media del gobierno de la Libertad Avanza, están los 6 diputados, está Astiz, está Suárez Mason hijo, están todos los milicos que están en Ezeiza y quienes buscan el plan de impunidad. No nos confundamos. Es increíble que hayan incluido la conceptualización de héroes de Malvinas a tipos como Astiz, que fue un absoluto cobarde. Astiz Además, fue un cobarde de Malvinas. Sí, claro. Sí, te lo dicen todos. Sí, claro. Así como te dicen que Aldo Rico tuvo una actuación destacable. Sí, claro. Y que no tiene nada que ver con todo lo después de Aldo Rico, de Astiz. Rico y Zeneldín, siempre se destaca su rol. En cambio de Astiz no hay quien Bueno, ella creo que habla por el padre, ¿no? El padre estuvo en Malvinas de Villarroel. Sí, de paso, el padre... Que le dieron, que él decía que tenía una medalla, ¿no? Y que nunca le Sí, dieron. alguien a quien ni Martín Balsa ni el propio Aldo Rico le reconocen ningún mérito y se han ocupado de correrse muy rápidamente de esos supuestos merecimientos. Hablando de impunidad, Ari recién hacía un resumen muy completo de lo que significó el atentado a la AMIA, del que hoy se cumplen 30 años, pero sobre todo de lo que significó la trama de encubrimiento que comenzó ese mismo día y que de alguna manera terminó teniendo consecuencias para los argentinos muchísimo más amplias que la propia investigación del atentado, que ya era terrible por sí solo, el segundo atentado más importante de la historia argentina después del bombardeo de Plaza de Mayo. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que en los últimos años se conoció como lawfare, toda esa estructura judicial profundamente corrupta que desde hace años viene siendo uno de los principales obstáculos para que la Argentina pueda tener un proyecto inclusivo, un proyecto democrático en serio, tiene sus raíces en el encubrimiento al atentado a la AMIA. Y en esas raíces podridas fue que después se gestó este sistema corrupto que toca a todo y a todos en la Argentina hoy en día. Y los intentos de generar desde la democracia trabas para que esto vuelva a suceder, aunque tardíos en los últimos meses del gobierno de Cristina y luego, sobre todo, durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, están siendo desarmados ahora, en vivo y en directo, por este gobierno. Así como quieren desarmar las trabas, los anticuerpos contra la dictadura, también con esta nueva CIDE que empodera nuevamente a los autores de esa impunidad, están deshaciendo las trabas, los anticuerpos que había generado la sociedad argentina contra esto. Y a nivel económico también pasa lo mismo. No solamente porque se repiten los nombres que no fueron castigados en su momento por haber cometido delitos que le costaron a muchísimos argentinos la vida, el bienestar, un trabajo, lo poco que tenían ahorrado, sino porque después de la crisis de 2001,
el sistema argentino estableció una serie de mecanismos, de trabas, para evitar que la confiscación de los ahorros volviera a suceder. Entonces la separación entre el Tesoro y el Banco Central en sus tareas, se pensó en el sentido de eso. Los límites que se le ponía a algunos bancos a hacer algunas operaciones, se pensó en el mismo sentido. Y ahora esas trabas se están desarmando, como pasa con lo de los puts que está resolviéndose por estas horas. ¿Eso significa que el día de mañana va a haber otro corralito? No en lo inmediato, de la misma manera que desarmar las trabas y los anticuerpos contra la dictadura no significan que el día de mañana inmediatamente vaya a empezar una experiencia idéntica a la que empezó en el 76, ni que todas estas trabas que se están desarmando en el sistema de inteligencia vayan a llevar a otro atentado idéntico al que sucedió hace 30 años. Pero también es cierto que nada bueno puede venir de esta combinación de factores que este gobierno está armando, una especie de trampa con varios mecanismos y que en algún momento, por algún lado o por otro, va a volver a someter a la sociedad argentina a sus experiencias más traumáticas, porque hablamos de eso. El atentado a la AMIA, la dictadura, el 2001, son las experiencias más traumáticas que han vivido las últimas generaciones en este país, y es muy preocupante como todo el esfuerzo que se ha hecho durante tantos años para evitar que vuelva a suceder, en pocos meses se desarma por la decisión política de este gobierno.